personas que están empezando a formar su- sus pasos, ¿no? En este tema de la investigación, si fuera el caso, y también trabajo, ¿no? Al final de cuentas. Vamos a hacer este ejercicio. Voy a apagar mi cámara porque después tengo problemas de internet. Fíjense que últimamente he tenido problemas de conexión, entonces espero que no pase. Pero bueno, en fin, estamos con dificultades por acá, de repente. Entonces, por ahí teníamos este ejercicio que es parte del tema de eficiencia que estábamos viendo antes. Entonces, si les parece bien, vamos a tratar de plantearlo y, y por favor me van siguiendo eh, para ir revisándolo. Sí, claro, claro. Entonces, bien, tenemos, fíjense que en el diagrama vemos una especie de lago de que tiene una altura de 50 metros, en la cual hay una turbina que tiene un flujo másico de 5.000 kilogramos por segundo, que está conectada a un generador. Todo esto en términos de generación de energía, ¿no? Ese generador tiene una eficiencia de 0.95 y genera pues 18.862 kilowatts. Entonces, con estos datos, supongo que se lo imaginan, ¿no? Eh, Esta seguramente es una presa en la cual pues hay una descarga y en esa descarga hay unas toberas, como la imagen que veíamos al inicio de esta presentación, que hacen que la velocidad del fluido aumente e incida sobre la turbina para que se mueva, ¿no? Entonces, con estos, con estos datos, esa turbina genera o hace que el movimiento se transmita a través de una flecha y llegue hasta un generador. Ese generador va a convertir esa energía del fluido a través de la turbina, que hizo que la turbina se moviera, la va a convertir en energía eléctrica, ¿no? Entonces, pues bien, con esta información dice que se usará el agua de un lago para generar electricidad por medio de la instalación de un turbogenerador hidráulico en un lugar donde la profundidad del agua es de 50 metros. El agua se alimentará a razón de 5.000 kilogramos por segundo como flujo másico. Si se mide la potencia eléctrica generada es de 1.862 kilowatts. Eso es lo que saco del generador, lo que voy a aprovechar. Y la eficiencia de ese generador es del 95%. Entonces, primero vamos a determinar la eficiencia total del turbogenerador. La eficiencia del turbogenerador. Entonces, esto pues es algo así como la eficiencia. ¿Se acuerdan cómo era? Vamos a ponerle total. Era la potencia el flujo de trabajo, la potencia, recordarán que lo mencionábamos, de salida, ¿verdad? Y era la potencia de entrada. Pero en los términos que estamos viendo, esto sería algo así como lo que produce el generador en electricidad, ¿no? Y eh, lo que entra a nuestro sistema, que sería eh, la energía mecánica, pero en este caso del fluido. Pues vamos por partes. Primero, la delta de energía mecánica del fluido debe ser igual al flujo másico
por la energía entrante, en este caso la mecánica entrante, menos la energía mecánica vamos por ahí. Entonces, pues bueno, el flujo másico lo sabemos, ¿no? El flujo másico es de m punto es igual a 5000 kilogramos por segundo. Pues vamos a ver a qué corresponde este término. Dice aquí que en este caso, si se dan cuenta, solamente tenemos una altura, una columna de fluido, ¿no? O una altura de presión. Entonces, pues realmente esto nos queda como algo así, ¿no? Energía mecánica entrante menos la energía mecánica saliente debe ser pues la diferencia que hay entre, o la altura de presión que hay en esa condición, ¿no? Que sería algo así como presión sobre gravedad, sobre densidad, perdona. Y recordemos que teníamos algo así como presión es igual a densidad por gravedad por altura, ¿verdad? Que lo teníamos por ahí antes. Entonces, si esta condición puede ser así, realmente nosotros lo que tenemos es la gravedad por la altura, es la que nos va a aportar esa diferencia de energía en el sistema. Entonces, con esta información, determinamos que la delta de la energía mecánica del fluido va a ser igual al flujo másico, que es de 500 kilogramos por segundo, por justo esto, ¿no? La gravedad por la altura, 9.81 metros por segundo, por la altura de 50 metros. Entonces, para este caso, debemos de tener algo así como ¿dónde será ahí? ¿Dónde está el calculador? A ver, pues vamos a ver. Sí, 2.45 por 10 a la 6. 2.45 por 10 a la 6, ¿ah? ¿Y esto en qué unidades Y estará? ahí que vendría siendo A ver, vamos a ver. Serían algo así como kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Y esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Kilogramos Ah, metros por segundo cuadrado. ¿Sí, verdad? Pues fíjense que antes de ir a ese punto, y sí tienes toda la razón, hay una relación que nos va a ayudar en este caso, que es un kilojoule sobre kilogramo va a ser igual a metros cuadrados sobre segundo. para tenerlo en unidades de energía. Exactamente, bueno, sí, va también por lo mismo, pero pues esta es una relación que ya teníamos, bueno, no sé si ustedes la conocían, pero la podríamos utilizar en este caso, ¿verdad? Entonces, a ver,
tomen nota de ese dato, me lo voy a llevar a la siguiente diapositiva. 2.45 por 10 a la 6. A ver, vamos a ver. Mecánica del fluido. 2 por 2 puntos, ¿verdad? $2.45 por 10 a la 6, que eran kilogramos metro cuadrado por segundo cuadrado. Y lo íbamos a convertir a 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y esto era a un kilojoule sobre kilogramo, ¿verdad? ¿Desaparezca cómo? Ah, sí. Me pasó también en la diapositiva anterior. Bueno, lo que pasa es que, bueno, no sé si ven, pero miren, a mí me aparece aquí, bueno, ya lo quité. Ahora, ¿qué tal se ve? Igual. Exactamente. Sí, ya la quité, la puse en mi otra pantalla. Y la tenía justo eso, del lado izquierdo, arriba. Entonces, bueno, vamos a ver si se ven, está mejor eso. Ahora, en qué nos quedamos? Eh, Bien, pues entonces, pues hagamos esta división. Debería ser algo así como, pues si le quito 3 va a quedar 2.45 por 10 a la 3, ¿no? Y aquí retiramos estos términos con este, y luego quitamos los kilogramos con estos kilogramos, ¿no? Y finalmente tenemos kilojoules. O sea que esto es algo así como 2450 kilojoules. Eso, si se dan cuenta, es lo que estamos extrayendo del fluido, ¿verdad? Entonces, regresemos un momento. Entonces, ahorita este término lo hemos cubierto. Entonces, para determinar la potencia total, perdón, la eficiencia, tenemos que, pues ahora recurrir a esta expresión, ¿verdad? Entonces, regresemos. La eficiencia total va a ser igual a la potencia que se extrae del, del generador. Eso eran 1862 kilonewtons, si no mal recuerdo. Perdón, kilowatts. Kilowatts entre la energía, pues, que viene del fluido, la energía mecánica que viene del fluido. Entonces, esto es 2 kilowatts. Podría ser algo como, a ver, ayúdame. Debería ser algo como 0.76, ¿de acuerdo? A una eficiencia del 76%, ¿no? Hasta ahí me siguen, ¿verdad?
Ahora, ¿qué más nos pedía el ejercicio? Nos dice que ¿cuál es la eficiencia mecánica de la turbina? La eficiencia mecánica de la turbina, pues la podemos generar, ¿no? Creo que la podríamos determinar con la siguiente información. En el caso del inciso B, nos dice que teníamos que la eficiencia del generador era igual al 0.95, ¿verdad? Ahora tenemos que la eficiencia total es igual al 0.76. Entonces nos pregunta cuál es la eficiencia mecánica. Habíamos visto que teníamos una relación donde la eficiencia total o la eficiencia del turbogenerador era igual a la eficiencia del generador por la eficiencia de la turbina o la eficiencia mecánica, ¿no? Entonces de aquí, pues simplemente despejemos la eficiencia mecánica, que debería ser algo así como total entre el generador, ¿verdad? Entonces la eficiencia mecánica debería ser igual al 0.76% que teníamos, bueno, en este caso el 6%, entre el 0.95. Esto sería algo así como 0.95, ¿verdad? Y la eficiencia mecánica sería de 0.8 o 80%. Pues la idea es que vaya esto quedando claro con respecto a las ecuaciones que habíamos visto. También recordaremos que algunos de sus compañeros mencionaba por ahí que tuvo algunas complicaciones cuando me envió los archivos, los problemas, porque decía que le faltaban algunas ecuaciones, seguramente eran algunas de estas, ¿no? Entonces, pues bien, ¿qué más nos pide el ejercicio? Nos dice que en el inciso C, la potencia de la flecha suministrada por la turbina al generador. Si se dan cuenta, nos pregunta aquí cuál es la potencia de la flecha suministrada por la turbina al generador. O sea, aquí en esta parte, ¿cuál es la potencia de la flecha? Entonces, de aquí que tenemos que digamos que es un paso previo, ¿no? Antes habíamos calculado la eficiencia total, es decir, desde la caída del fluido hasta la salida de cierta potencia eléctrica, ¿no? Y aquí nos está indicando, pues, cuál es eh, la potencia que sale de la flecha, como lo dice, flecha de la turbina al generador, ¿no? Y podemos, pues es la única flecha que hay, ¿no? Entonces, pues esto a qué será o a qué se parecerá. Primero tenemos que saber que la turbina tiene una entrada, por aquí, la turbina tiene una entrada de fluido, ¿verdad? Esta es la delta del fluido, de la mecánica del fluido, ¿no? Es la energía que se suministra a la turbina. Pero luego tenemos de aquí una
salida de energía que es aprovechada por el generador. Aquí tenemos una potencia, en este caso de la flecha. Luego, pues enseguida tenemos el generador, ¿no? Pero bueno, para este caso, esta turbina tiene una eficiencia, ¿verdad? Por lo cual, la eficiencia de la turbina debe ser igual a que a lo que sale, la potencia de la flecha, entre lo que entra, ¿no? De aquí ya habíamos calculado este término, ya sabemos cuál es la eficiencia de la turbina. Acuérdense que mecánica o turbina, ¿no? Es la eficiencia mecánica de la turbina. Entonces con esto, pues podemos la potencia de la flecha, igual algo así como ¿no? Por ruido que ya habíamos visto. Esto es igual a 0.8 por esta de acá, ¿no? La energía, la delta de energía, flujo de energía, 2450 kilojoules. Entonces esto debería ser igual a 0.8 por 2150. Algo como 1960 kilowatts. Bien, y esto pues en términos de eficiencia, ¿verdad? Habíamos, me regreso para hacer un repaso general. Tenemos una columna de agua de 50 metros, de la cual se está aprovechando a través de una turbina. Esa turbina mueve una flecha, ¿no? Que a través de ella mueve un generador que nos genera una cierta potencial eléctrico, ¿no? Que estamos consumiendo. Entonces, para poder determinar cuál es la eficiencia total del turbogenerador sería pues el conjunto de turbina generador, ¿no? Y para ello pues tenemos que conocer primero cuál es la energía que genera el fluido sobre la turbina, que lo determinamos aquí, ¿no? Con el flujo másico por la diferencia de energía entrante y saliente. Y con ello sabemos cuál es la eficiencia del generador, perdón, la energía eléctrica que se puede consumir del generador. Entonces con ello sacamos la energía total del turbogenerador, ¿no? Del conjunto turbina generador. También sabemos la eficiencia del generador. Entonces con ello podemos determinar también la eficiencia mecánica o de la turbina, ¿no? La eficiencia de la turbina, cuál es la eficiencia que está obteniendo. Entonces, para ello, pues el elemento que conecta la turbina con el generador, pues es una flecha. A través de esa flecha se transmite una potencia, la potencia de la flecha. Entonces, para determinar cuál es la magnitud de esa potencia, pues podemos sacarla a través de la eficiencia de la turbina y de la energía que suministra el fluido de ahí. Y ese es los pasos que seguimos para sacar este ejercicio. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda adicional? No, todo está bien. De hecho, ya por fin pude ver de dónde venían esas ecuaciones que, como le comentaba, que tuve que estar por ahí como
como que buscando. Pero ya está, Mm, todo me va. excelente. Muy bien. Pues miren, son las... Vamos a hacer otro... Bueno, este ejercicio yo creo que me lo voy a brincar y vamos a hacer el de... Es un ejercicio cortito, pero creo que será de mucha ayuda. Quería ver otro, pero quisiera pasar al siguiente ejercicio del tema de energías y, y poder empezar la parte de las simulaciones, si les parece bien. Em, Vamos a hacer este ejercicio. Estos ejercicios los encuentran en el libro. Mi idea pues es que explicárselos sobre todo de una forma en la que podamos entenderlos. A veces los libros pues digamos que transmiten una idea en términos a veces un poquito más elevados de lo que estamos acostumbrados a traducir. Entonces pues espero que de esta manera em, lo podamos entender mejor. De este ejercicio solo vamos a hacer el inciso A, porque la parte de temperatura no la estamos considerando en esta parte de fluidos debido a que pues necesitamos involucrar temas de termodinámica. Entonces, pues bueno, si ya de por sí la parte de fluidos es media quisquillosa, ¿no? La parte de termodinámica, pues ni les cuento. Entonces, pero bueno, si es de su interés también, pues podemos hablar de ese tema, ¿no? Les decía que, no sé si ustedes, como mencionaba, creo que los tres son mecatrónicos, ¿llevan la parte de fluidos o de termodinámica en su ingeniería? Este, Sí, sí, ok. yo sí lo vi, pero nomás fue muy como superficialmente y pues lo vi en el nivel de TCU, así que realmente no me acuerdo bien. Ah, pero ¿qué viste? ¿Fluidos o termodinámica? Vi termodinámica, ¿verdad? Ok, pero dices que también pues sí, es un enfoque diferente, ¿verdad? La idea de lo que estamos trabajando acá. Pues fíjese que estos problemas o estos ejercicios son muchísimo más de número, ¿no? Que con los que estaban viendo con el maestro Adi. Pero, pero pues sí involucramos otros términos, ¿no? Otras cosas como pues ya empezar a ver eh, todo en términos de, a veces de ecuaciones diferenciales, de integrales de superficie, de integrales eh, de otro tipo, ¿no? Ya estamos viendo campos vectoriales y eso es muy entretenido, ¿eh? Cuando creo que no llevan matemáticas ahorita, ¿no? En la especialidad. Cuando lleven matemáticas en la maestría, pues se van a entretener bastante con esto. Con la parte de ecuaciones diferenciales es una... Está entretenido. No les quiero decir más, pero bueno, se van a divertir mucho. No nos quiere asustar. No, pues ahí, justo ahí entra la parte que les mencionaba, ¿no? Si eh, un maestro que les esté dando clase de, de matemáticas, ¿no? De matemáticas avanzadas para ingenieros, y de alguna manera ustedes no están familiarizados con esas partes, pues van a tener que regresarse a los libros y machetearle un rato antes de entenderle incluso, ¿no? Pues pongan atención en eso y prepárense si consideran que necesitan hacerlo, asesorías, todas las que necesiten, pues vayan vayan por ese a corretear al maestro y a los libros y a todos lados donde puedan obtener ayuda. Yo tenía un maestro, un conocido, que me ayudaba mucho con esa parte, ¿no? Cuando me encontraba con algún tema fuerte de matemáticas, pues corría con él y le preguntaba, oye, aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos acá? Hasta que llegó el punto en que ya no pudo ayudarme, ¿verdad? O sea, ya los temas que estaba viendo, pues salían de su alcance, entonces, pues ya
ya tuve que caminar solo. Pero bueno, espero que ustedes puedan avanzar buscando ayuda donde se pueda, ¿no? Y macheteándole, ¿no? Al final de cuentas, en una ocasión me platicaba el maestro Adi que dice, pues yo no sabía, no sé qué tema de matemáticas, ¿no? Él hizo la maestría en Aachen, en Alemania. Entonces dice, pues tuve que chutarme un libro, no sé en cuántos días, para poder darle, entender tal tema, ¿no? Pues al final de cuentas ya cuando está uno así, pues eres tú contra el mundo, ¿no? Y los libros, si hay libros o si hay internet, pues con internet. Antes no había internet, entonces digamos que la situación era un poco más precaria. En fin, sigamos. Tenemos un motor eléctrico de 15 kilowatts, cuya eficiencia es del 90%. Suministra potencia a una bomba de un sistema de distribución de agua. Entonces aquí consumimos energía eléctrica para dársela a un fluido que es transportado, ¿no? O que se necesita transportar. Caso contrario al que vimos antes, ¿no? En el que vimos antes, el agua a través de una turbina, pues generaba electricidad. Dice que el gasto del agua que pasa por la bomba es de 50 litros por segundo. Los diámetros de los tubos de admisión y de descarga son iguales. Voy a poner algunas notas aquí. Digamos que el gasto, recuerdan que era una B con un puntito, es 50 litros por segundo, ¿no? Luego dice que los diámetros de los tubos de admisión y de descarga son iguales. Diámetro de entrada, digamos, ¿no? Va a ser igual al diámetro de salida. Carga. La diferencia de elevación de uno y otro lado de la bomba, pues son prácticamente despreciables, ¿no? Pues la descarga están prácticamente en el mismo punto. Entonces Z1 igual a Z2. Si se pide que las presiones de admisión y de descarga de la bomba sean, entonces aquí ya tenemos P1 igual a 100 kilopascales y P2 igual a 300. Determinemos cuál es la eficiencia mecánica de la bomba. Aquí hay una parte que quisiera recordarles y es que cuando estamos hablando en términos em, de eficiencia mecánica, hay unos factores de corrección que se utilizan o que se aplican, y esto me faltó incluirlo en la presentación, les pido una disculpa, pero hay factores de corrección por velocidad. Entonces, los factores de corrección normalmente para este caso los determinan como alfa 1 o alfa 2, ¿no? Y pues de acuerdo, en algunos ejercicios nos ponen el valor de cada uno de ellos, ¿verdad? Para nuestro caso, estos datos los vamos a considerar, pues los vamos a considerar iguales. Y ahorita lo vamos a explicar un poco en la ecuación. Factores de corrección de energía cinética. Bien, primero, pues vamos a calcular el flujo másico, ¿no? El flujo másico es uno de los que nos permite conocer cuál es la energía que está ganando un fluido. Pero antes de eso vamos a poner que delta E, la que ya habíamos visto antes, en este caso la mecánica, ¿verdad? Debe ser igual a la energía mecánica caliente
menos la energía mecánica entrante. Esto es algo así como el flujo másico de la presión en el punto 2 sobre la densidad del fluido, más el factor de corrección que les mencioné antes de energía cinética, la velocidad 2 al cuadrado sobre 2, más la gravedad por la altura 2. Y esto deberá ser restado de la energía mecánica entrante, que es el flujo másico por la presión 1 sobre densidad más delta 1, densidad 1 al cuadrado sobre 2 más EZ1. Bien, pues parece que con esta información tenemos que reducir los términos. Vamos a ir explorando cada uno de ellos. Antes de pasar a los números, ¿no? Esto es igual a el flujo másico por la presión 2 menos la presión 1 sobre la densidad. Luego, más el flujo másico por... Bueno, aquí podemos factorizar el 2 al cuadrado menos alfa 1 velocidad 1 al cuadrado. Más el flujo másico, aquí lo podemos sacar G, la gravedad, Z2 menos Z1. Bien, entonces fíjense, recordemos que Z1 y Z2, pues prácticamente la diferencia entre ellos dos es despreciable, entonces pues las consideramos iguales. Entonces Z2 menos Z1, pues esto que es 0, ¿no? Y 0 por algo, pues nos va a dar 0. Luego tenemos que los factores de corrección, decíamos aquí que eran iguales. ¿Cómo serán las velocidades de entrada y salida si los diámetros son iguales? Los diámetros de la tubería. ¿Cómo, perdón? Es que se trabó. Ok, les preguntaba, si los diámetros de entrada y salida son iguales, ¿cómo son las velocidades de salida y las velocidades de entrada de a la bomba? Ah, ¿serían iguales? Claro, serían iguales, ¿verdad? Entonces, si las velocidades son iguales y los coeficientes, los factores de corrección son iguales, esta resta, ¿cuánto debe ser? Eh, pues cero, ¿se cancelarían? 0, ¿verdad? Y 0 por cualquier cosa, pues nos da 0. Entonces, quien realmente nos aporta en esta ecuación, pues es el flujo másico y la diferencia de presiones que obtiene en la bomba sobre la densidad. Entonces, vamos a ver qué nos quedamos. Teníamos que la densidad para este caso es igual a eran 1000 kilogramos, ¿verdad? 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 kilogramo por litro también. Entonces, el flujo másico va a ser igual a la densidad por el flujo volumétrico, ¿verdad? Ya lo teníamos claro. El flujo volumétrico está dado en litros, entonces aquí podemos poner 1 kilogramo por litro por 50 litros por segundo. Esto es algo así como, déjenme sacar la calculadora, 50 kilogramos por segundo. Entonces, si tenemos 50 kilogramos por segundo de flujo másico, la delta de energía mecánica va a ser igual al flujo másico
50 kilogramos por segundo por la diferencia de las presiones, que es 300 kilopascales, perdón, menos 100 kilopascales sobre la densidad que sería en kilogramos, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿A qué será igual esto? A ver, déjenme llevármelo para la siguiente diapositiva. Es algo así. Ya. Igual a P1, P2, perdón, menos P1 sobre densidad. Esto era igual a 50 kilogramos por segundo por 300, me parece. 300 kilopascales. Mil kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Es lo mismo. Pues ¿a qué será igual esto? A ver, 50 kilogramos por segundo. Luego aquí son como 200 por 10 a la 3 newton por metro cuadrado, ¿ah? Sobre 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Y esto a qué sería igual? ¿Me ayudan con la operación? A mí me salió 10. ¿10? Sí, no, 10. ¿Y es que? Serían 10. ¿Un metro? No. ¿Newton metro sobre segundo? 10 newton metros sobre segundo. Newton metros sobre segundo, ¿será? A lo mejor sí, ¿verdad? Si le pusiste 200 a la E, porque ya le quitamos ahí el kilo a la 3. Pues creo que sí. Porque mira, ¿Es por eso la 3? este 3 se anula con estos 1000, ¿de acuerdo? Entonces son 200 por 50, son 10,000. ¿10,000 qué? Estos kilogramos los anulamos con estos kilogramos. Y luego nos va a quedar justamente newton, porque estos dos de aquí se anulan con dos de acá. Y este de aquí, pues, de arriba, ¿verdad? Metros por segundo. Entonces, ¿qué eran los newton por metro? Newton por metro, ¿a qué unidad equivale? ¿No se acuerdan? ¿No era lo de los joules? Ándale, joules, ¿no? ¿Y joules por segundo a qué equivale? ¿Watts? No. Watts. Ay, perdón. Ajá.
Entonces aquí son watts. Y para ponerlo en términos de kilos, pues ponemos 10 kilowatts, ¿no? A lo mejor por ahí se fue el detalle antes. Fíjense, entonces, esa es la energía que suministra la bomba al fluido. La diferencia de presiones, pues el flujo másico, la densidad, podemos sacar esa delta de energía, ¿no? Ahora, nos está preguntando, ¿qué nos preguntaba? ¿Cuál es la eficiencia mecánica de la bomba? Entonces, la eficiencia mecánica de la bomba, la eficiencia mecánica de la bomba va a ser igual a la energía de salida, ¿verdad? Energía de salida sobre la energía que se le suministra. En este caso es la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, pues aquí lo tenemos de pechito, casi 10 kilonewtons, kilowatts, perdón, sobre ¿cuánto era la energía? 15 watts, 15 kilowatts. 15 kilowatts. Entonces, espérenme. Dice que el Dos motor tercios. eléctrico, perdón, ¿iban a mencionar algo? De la operación de 10 entre 15 son 2 tercios. Ah, bueno, pero fíjate lo que me menciona aquí antes, es que ya me había ido con la finta. El motor eléctrico es de 15 kilowatts, pero tiene una eficiencia de 90%. Entonces, aquí se le Ah, sí. suministra, pues, esos 15 kilowatts, pero ¿cuánto sale aquí? Ahí no lo sabemos, ¿no? Hay una diferencia entre lo que entra al motor en energía eléctrica, con esa eficiencia, cuánto va a salir hacia la bomba. Entonces, antes de pasar a ese punto, déjenme borrar esto porque no se vaya a confundir. Bueno, creo que eso sí estaba bien. Pero antes de pasar ahí, es importante señalar que el motor, a través de unos ciertos cables, le llega una energía de 15 kilowatts y tiene una eficiencia de 90%. Entonces de aquí sale a la flecha otra energía, ¿no? Energía de la bomba. Y esa es la que la bomba aprovecha a través del eje, ¿no? O sea, multiplicar el 90% por los 15. Exactamente, hay que sacar primero esa energía previa, ¿no? Para poder terminar esta de la bomba. Y aquí ya tenemos la delta de energía mecánica, ¿verdad? Sí se ve, o sea, esta parte es un conjunto que hasta aquí pues te entrega una cierta cantidad de energía por la eficiencia que tiene ese motor. Y luego de aquí, esta energía que entra a la bomba, pues es aprovechada hasta cierto punto por la eficiencia de esa bomba y la que es y esta energía que al final aprovecha el fluido, pues es esa delta de energía mecánica, ¿no? Entonces, energía del motor, la eficiencia del motor es igual a la energía para la bomba sobre eléctrica, ¿no? Entonces, esta va a ser igual a 0.9
por 15 kilowatts. 15 kilowatts, esto es igual a algo así como 13.5 kilowatts. Luego, ahora sí, ¿no? La eficiencia de la bomba va a ser igual a la energía que sale sobre la energía de la bomba. Eficiencia de la bomba. Esto es igual a 10 kilowatts sobre 13.5 kilowatts. Ahora sí, a ver si me expliqué con esta parte, porque creo que me había ido por otro lado primero. 13.5, no, perdón, 10 entre 13.5. Entonces de aquí tenemos que 0.74 es la eficiencia de la bomba. Espero haberme explicado, espero que no nos hayamos hecho muchas bolas. Y bueno, espero que esté claro. ¿Hay alguna observación? Les decía que solo íbamos a hacer el inciso A y el B lo dejábamos pendiente por el tema de la temperatura. Prof, está claro, esa parte. Bien, muchas gracias. Excelente. Bueno, pues ya hay un par de compañeros que ya me han entregado sus ejercicios. El compañero que falta, pues ahí los encargo. Si pudiera ser en el resto de la semana, pues te agradecería a más tardar el lunes para cerrar ese punto. Y el siguiente tema que vamos a ver tiene que ver con tubería, flujo, perdón. Ah, ok. Sí. Pues, oye, por qué no hacemos algo? Mira, estoy en la mejor disponibilidad de apoyarnos con esas dudas, pero lo podemos hacer, si te parece bien. ¿Qué te parece si me envías una imagen de lo que tienes avanzado? Y con toda confianza lo hacemos un espacio la próxima sesión y lo vemos, ¿eh? Revisa el resto de los ejercicios. Si hay alguna inquietud adicional, pues también me la haces saber. Al final de cuentas, pues creo que podemos abordarlo muy puntualmente para que quede lo más claro posible. Y bueno, pues no pasa nada, creo yo. ¿Te parece bien? Eh, sobre todo esas partes que te ha causado conflicto, y me las haces llegar, pues no sé si mañana, en algún momento del día, pues trataré de darte respuesta. La verdad es que creo que la semana anterior alguien me preguntó sobre un ejercicio y me tardé un poquito en responderles porque tuve un fin de semana ajetreado, pero esta semana estoy un poco más desahogado en ese tema y los podemos clarificar un poco más rápidamente. Bueno, entonces, habiendo comentado esto, les mencionaba que el siguiente tema, o la intención del siguiente tema, es flujo en tuberías. Esta parte es bien interesante. A mí particularmente me llama mucho la atención porque vemos flujo adentro de tuberías. Ya hemos visto ya muchas partes de este tema, pero estamos cuadrando ya muchos aspectos que nos van a llevar más adelante a conocer mejor
En este caso vamos a ver tuberías y después vamos a ver algo ¿cómo se llaman estas? Lo tengo aquí, pero no quiero decirles un nombre que corresponda al que estamos viendo. Después vemos turbomaquinaria. Entonces vemos bombas, vemos turbinas, lo vemos un poco más a detalle. Entonces, ahorita la siguiente parte sería flujo en tuberías. Vemos pues flujo turbulento, caídas de presión en tubería, en conexiones. Eh, Ese tema es muy amplio, la verdad, pero bueno, pues la idea es que se lleven ustedes las bases de todo esto y que puedan recurrir a información cuando la necesiten. Y les decía que ya adelante vemos la parte de turbomaquinaria, que pues también es una delicia porque pues abordamos parte de las bombas, de las turbinas, qué tipo de bombas hay, qué tipo de turbinas hay, eh, pues bueno, ya lo iremos viendo. Entonces, ¿qué les parece si vamos abriendo el ANSYS? Les voy a mandar una práctica que generé y les voy a mandar un archivito ahorita rápidamente. Les dejo de compartir la pantalla un momento. Un momento, por favor.